Bueno, no les voy a dar en esa sesión una definición de qué es o qué no es la discapacidad. Américo ya mencionó cuál es la definición que está recogida en la Convención. Quisiera señalar aquí que no es una definición de Naciones Unidas esta, más bien es una definición que sale del mismo movimiento de las personas con discapacidad y que viene recogida en la Convención. Y esta es la definición estándar a la cual como UNICEF la que usamos como UNICEF, como Naciones Unidas, y la que está en la Convención, pues. Pero yo quisiera que eso fuese un poco un ejercicio de reflexión entre todos los participantes. Y quisiera empezar pidiéndoles que por favor piensen, cierren un minutito los ojos, solo un minuto porque después del almuerzo eso puede ser peligroso. Y que piensen en cuál es, al pensar una persona con discapacidad, cuál es la imagen que ustedes tienen, ¿no? No una imagen solo, o sea, el prototipo, digamos, de persona con discapacidad que se le viene a la mente al pensar a ese tema. Ahora, poniendo esta imagen en su cabeza, les voy a presentar una serie de ejemplos concretos para que veamos realmente si estamos hablando de personas con discapacidad o no. Pensemos en Rosa, por ejemplo, que no puede caminar más de 100 metros sin tomarse un descanso y que no puede permanecer de pie durante mucho tiempo y que además tiene dificultades en subir unas escaleras. ¿Será que Rosa tiene una discapacidad? Y si la tiene, ¿es leve, moderada, es grave? ¿Qué pensarían si les digo que Rosa tiene 82 años? ¿Y si tuviera 18? ¿Esto tendría alguna repercusión en definirla a una persona con discapacidad o no? Son preguntas para reflexionar, no hay respuestas correctas o no, y no voy a decir cuál es mi percepción, ¿no? Es justamente para que pensemos si realmente estos datos que le estoy dando, estos aspectos, influyen o menos en reconocer que una persona tiene o no tiene una discapacidad. ¿Y si les dijera que Rosa tiene poliomielitis? O simplemente no tiene ningún problema en las piernas, pero es una persona con mucho sobrepeso. Estamos hablando de la misma persona que no puede caminar 100 metros sin descansar. Pasemos a otro ejemplo, a Juan. Juan no puede ver con claridad cualquier cosa que esté a una distancia de 3 o 4 metros. Pero ese problemita se puede corregir usando lentes. Este es un ejemplo clásico, ¿no? ¿Tiene Juan una discapacidad o no la tiene? Y si la tiene, ¿es grave? ¿Es leve? ¿Y qué opinarían si le dijera que Juan pertenece a una familia pobre en una zona remota y no puede tener acceso a lentes? El problema se resolvería con lentes, pero por alguna razón él no puede tener acceso. Lo convierte el no tener acceso a lentes a una persona con discapacidad, y al revés, el tener acceso hace que no se le considere una persona con discapacidad. Y pensemos en María, graduada universitaria, 28 años, trabaja en una oficina, vive en la ciudad, en un departamento, sola. Y es ciega. ¿Tiene una discapacidad? Trabaja, vive sola. ¿Cómo cambiaría su percepción de María
si yo le dijera que es ciega desde el nacimiento o si acaba de adquirir discapacidad visual a raíz de un accidente. Todo ese ejercicio es para que nos demos cuenta que realmente no es posible definir de una manera dicotómica, como dijo antes en la mañana Genara, la discapacidad. La discapacidad no es algo que existe o no existe, o que se tiene o que no se tiene, simplemente, ¿no? Es muy difícil definirla. Lo de la convención fue una síntesis, pero no podemos. Es un concepto de discapacidad que es muy difícil de definir de una manera unívoca. Eso porque se trata justamente de un espectro continuo, de un espectro en el funcionamiento humano que no es justamente, como decía, dicotómico. Además, es un fenómeno pluridimensional que es un aspecto de la diversidad humana que existe dentro de los seres humanos. Y además, como todos ustedes saben, las personas con discapacidad representan una población muy diversa, muy heterogénea, con diferentes, que se enfrentan a diferentes barreras dependiendo de todos los elementos que algunos hemos visto en las preguntas anteriores. Consecuentemente, las respuestas normativas a las situaciones no pueden ser las mismas para todas las personas con discapacidad. No hay una solución que pueda estar bien y funcionar para todas las personas con discapacidad. Por ejemplo, todas las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos de las demás personas, de la persona sin discapacidad. Pero es posible que no todas tengan necesidad de recibir una pensión o de participar en un determinado programa social. Eso dependerá no tanto de la limitación funcional a la que se encuentran, sino que de las barreras a las que se enfrentan. Y en aras de tiempo podemos pasar velozmente esto, ¿no? Pero evidentemente al referirnos a las personas con discapacidad es necesario usar el lenguaje que pone la persona primera, ¿no? Y hacer énfasis en la persona como titular de derecho y no en la discapacidad o en la persona como objeto de caridad. Entre las barreras en la mañana mencionamos el tema del estigma y la discriminación, ¿no? Que son barreras invisibles a las cuales las personas con discapacidad se enfrentan diariamente, que dependen de prácticas, actitudes, creencias culturales o religiosos que varían de país en país, pero que tienen el mismo efecto y que resultan es la exclusión de las personas con discapacidad. Y por eso es necesario un trabajo diario para luchar con ese estigma a través de la sensibilización, de la formación y de la educación pública. Conclusiones de la primera parte de la presentación. Voy a hacer un corte acá para luego seguir con los modelos y el tema de la CIF. La discapacidad entonces no se puede definir de una manera unívoca, porque es un concepto complejo y pluridimensional. Las definiciones que se dan y que se usan en los mecanismos de recolección de los datos en los diferentes países dependen de las creencias culturales y de las actitudes que existen en los determinados países, y estas definiciones, de alguna manera u otra, se repercuten y influyen en los resultados en los ejercicios de recolección de datos. Los modelos de discapacidad que Américo mencionó, los tengo allá con quizás una definición, unos nombres ligeramente diferentes de los que presentó, pero nos referimos exactamente a lo mismo. Hubo una evolución histórica en la manera de referirse a la discapacidad y de pensar en la discapacidad
que se ha referido en diferentes modelos, aunque hay coexistencia también de los mismos modelos en una misma época histórica como la actual. Vamos a pasar brevemente los modelos, no tanto para conocerlos, porque muchos de ustedes ya los conocen muy bien, sino para ver qué implicaciones han tenido y tienen esos modelos en términos de recolección de datos sobre discapacidad. Y luego quisiera brevemente hablar de la CIF, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad, y de su versión para la niñez y la adolescencia, y porque es de ahí que se desprende todo el trabajo que como UNICEF hicimos con el Grupo de Washington y que el Grupo de Washington ha venido haciendo respecto a la medición de discapacidad en los adultos. El modelo caritativo, como bien decía Américo, se refiere a, se origina en el trabajo de personas bien intencionadas que querían ayudar a la necesidad de las personas con discapacidad. Es el modelo que ha sido preponderante hasta la Segunda Guerra Mundial y que dio paso a la segregación de las personas con discapacidad y a considerarlas no como un sujeto de derechos, sino como un objeto de caridad. La discapacidad se define en términos de beneficencia. Si considera que las personas con discapacidad son víctimas que carecen de las capacidades para ayudarse a sí mismas. Y entonces es un enfoque muy individualista, ¿no? La discapacidad es una característica de la persona, según este modelo. Las consecuencias respecto a la recolección de datos es que se enfoca en las necesidades y el número de las personas que son necesidades. Es posible que aplicando ese modelo uno se limita a clasificar como personas con discapacidad solamente los que necesitan acceder a un servicio o que realmente acceden a eso, y entonces arroja estimaciones de discapacidad muy bajas. El modelo médico se refiere a, como bien decía Américo, a considerar la discapacidad como una condición médica, efectivamente. Nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial por la razón que bien Américo explicó antes, y es un enfoque rehabilitador, ¿no? Es necesario que los médicos y los expertos ayuden en la rehabilitación de las personas con discapacidad. Otra vez, la discapacidad, como en el modelo anterior, es una característica del individuo solamente. Hay un ejemplo que, según el modelo médico, un niño que utiliza una silla de rueda no puede entrar a la escuela por la presencia de los escalones, pero el problema es la discapacidad del niño y no los escalones en la escuela, ¿no? Se limita efectivamente el modelo médico a las deficiencias. A mí sí, personalmente no me gusta esa palabra, pero como decía Américo, es la palabra que se usa en la convención, entonces es la que usamos. Y también, al igual que en el modelo social, es probable que adoptar un enfoque de ese tipo lleve a estimación muy baja de la prevalencia de discapacidad dentro de un país o de una población. El modelo social es efectivamente el que se refiere el que está contenido en la convención, que surge gracias al movimiento de personas con discapacidad y que se enfoca justamente en la interacción entre una limitación funcional y un entorno desfavorable. La discapacidad entonces pasa de ser un problema del individuo, como en los modelos anteriores, en un problema de la sociedad. Una limitación funcional en un ambiente sin barrera no causaría ningún tipo de discapacidad. Son las barreras las que impiden que las personas con discapacidad participen de manera plena y efectiva en su propia sociedad. El paso más adelante al modelo social es un modelo que se llama modelo biopsicosocial, que es el modelo en el que se basa todo el trabajo funcional que se hizo con el Grupo de Washington y que se puede describir de una manera más sencilla como una combinación o una combinación de algunos elementos del modelo médico y otros elementos del modelo social. Es un modelo holístico que toma en cuenta justamente
una parte que se refiere a la funcionalidad de los cuerpos, a cómo las personas funcionan, en relación con las barreras y con el entorno en el que estas personas se desarrollan. Ese modelo implica algunas oportunidades y algunos desafíos. La discapacidad, para empezar, ya no se define a partir de la deficiencia física de una persona. La igualdad, la accesibilidad, la inclusión y los derechos humanos se convierten en elementos fundamentales para definir la discapacidad. La discapacidad no es un estado o una condición, como para el modelo médico, sino que es un proceso, una situación, un proceso dinámico. Y que se pasa de un enfoque médico a un enfoque socioambiental. O sea, toma en cuenta las limitaciones funcionales, pero en la medida en que estas se relacionan con la sociedad y con el entorno en la que la persona se desarrolla. Hay desafíos también, ¿no? Y es justamente cambiar esta idea de la discapacidad como una dicotomía, de que si la hay o que no la hay. Y es un espectro, como decía, continuo, en que no va a ser siempre fácil identificar en qué punto del espectro se encuentra una persona. Voy a cerrar esta presentación, esta sesión, antes de abrir el espacio a las preguntas, hablando brevemente de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud, la CIF, que muchos de ustedes conocen, casi todos me atrevería a decir, y su versión para la niñez y la adolescencia. La CIF es una conceptualización de la discapacidad que fue aprobada en 2001 y que plasmó justamente la transición del modelo médico al modelo biopsicosocial. Y es la primera vez que, gracias con la CIF, se mira a la discapacidad desde una perspectiva del funcionamiento y de una perspectiva holística. Aquí tenemos un gráfico. El centro del concepto de la CIF es la actividad de la persona y cómo ésta se relaciona con la estructura y las funciones corporales, por un lado, y con la participación en la sociedad en igualdad de condiciones con todas las demás personas. Además, la actividad tiene relaciones bidireccionales tanto con situaciones de salud, cuando sea el caso, o con factores contextuales, que son factores personales por un lado y ambientales por el otro. Mañana en la mañana, cuando vamos a ver ya el contenido del módulo del Grupo de Washington y de UNICEF sobre el funcionamiento y la discapacidad infantil, veremos cómo el módulo se relaciona con este pequeño gráfico que les estoy presentando. Entonces tenemos las funciones y las estructuras corporales, que son las funciones de los sistemas corporales y de las partes anatómicas, son de todas las personas. Y las deficiencias se perciben como características a largo plazo en una parte específica del cuerpo o en un ámbito específico. Para actividad, la CIF se refiere a la realización de una tarea o de una acción específica y se entiende como una limitación en la actividad, una dificultad o incapacidad de realizar una determinada actividad en la vida cotidiana. Eso resulta en la participación, ¿no? Entonces, las limitaciones en la participación se entienden como dificultades en la capacidad para participar en todo tipo de actividad, sociales, educativas, laborales, o sea, en la vida diaria de las personas. Los factores ambientales y personales se dividen. Los factores ambientales refieren a las actitudes, a la accesibilidad física o menos, al clima, las estructuras sociales, la tecnología. Hablábamos de algo tan sencillo como unos lentes, unos anteojos en uno de los ejemplos anteriores. O factores personales
que tienen que ver con la vida del individuo. Y ahí pensamos en el sexo, en la edad y el origen étnico y cómo eso pueden actuar como facilitadores o como barreras para la inclusión. La CIF es un instrumento, un marco teórico que está pensado para los adultos, básicamente. Y tiene una capacidad muy limitada de identificar el funcionamiento de los niños. A partir del reconocimiento de esta necesidad, se elaboró una versión para la infancia y la adolescencia de la CIF, que tiene en cuenta los diferentes hitos del desarrollo que los niños pequeños van adquiriendo a medida de que vayan creciendo. La CIF para infancia y adolescencia toma en consideración también el ambiente familiar, los cambios en la participación en la infancia, en la primera infancia, en la niñez y en la adolescencia, que evidentemente son diferentes de los aspectos de participación en un adulto, y todos los cambios que toman lugar a medida de que un niño o una niña crezcan. Y sobre todo toma en consideración cómo el entorno influye sobre el desarrollo de estas capacidades y de estas funcionalidades. La aplicación del modelo biopsicosocial nos permite recolectar datos que sean más confiables, datos que sean más inclusivos, que sean más universales y que se basen en la interacción de las limitaciones funcionales por un lado y de las barreras por el otro. Y se basan sobre todo en la definición de una discapacidad como un continuo, un espectro continuo, y no como algo dicotómico. Y veremos entonces que esto se traslada ya lo mencionamos un poco en la mañana, en por qué las respuestas a la pregunta del grupo de Washington no van a ser respuestas sí, no, sino que van a ser respuestas que miden efectivamente el grado o el nivel de dificultades a realizar tareas específicas en ámbitos específicos de la vida de un niño, de una niña, de un adolescente o de un adulto. Entonces, para concluir, no existe ningún modelo o definición de discapacidad ni un patrón universal de medición. La percepción de la sociedad respecto a la discapacidad ha cambiado desde un enfoque caritativo a un enfoque médico, a un enfoque funcional en la que se relacionan las características del cuerpo y del funcionamiento de una persona con las actividades que desarrolla de manera diaria y con su nivel de participación social. Ahí termina mi presentación. Muchísimas gracias.